muchísimos misterios y sobre todo el misterio de la piedad. Así que, Pastor Eladio, cuénteme por dónde empezamos a hablar acerca de este misterio de la piedad. Bueno, yo creo que es obvio, pastor. Estos son los tiempos donde tú ves la gente caminando de aquí para allá. Las calles se llenan de luces, las casas en cada barrio. Aquí en mi calle hay luces por todas partes. Hay un espíritu de celebración muy bonito. Anualmente aquí en los Estados Unidos, al igual que en otras partes del mundo, se gastan millones en luces, en decoraciones, en regalos, y es un tiempo donde la gente pues siente inspiración por reconocer hasta el cartero. Al cartero le damos una postal, a las familiares, a los niños, el árbol de Navidad, todas esas cosas, pero ese enfoque, por así decirlo, secular que se tiene a este tiempo, como que está un poquito lejos de lo que verdaderamente está sucediendo en este tiempo. Para las religiones también es así. Las religiones, muchas de ellas piensan que fue el tiempo cuando el Señor allá en el cielo decidió mandarnos un regalito y nos mandó al niño Jesús. Y entonces qué bonito llegó el niño y todo eso. Y entonces como que no se entiende claramente qué fue lo que sucedió y qué es lo que se está conmemorando. Por eso en la palabra de hoy vamos a hacer un enfoque analítico, claro, de qué es exactamente lo que sucedió para estos días y para esta fecha. Amén, amén, perfecto, me parece maravilloso. Así que hemos titulado la administración de hoy, Hijo nos es dado. Hay un misterio y todo el mundo se habla del hijo, pastor. El hijo, el niño Dios, el niñito Dios. Y lo ponen en un nacimiento y lo ponen al frente de la casa y lo ponen en la sala, lo ponen hasta en el carro, en sus collares. Y el niño Dios, muy bonito. Pero muchos no entienden esa manifestación del niño Dios. Y en esta ocasión vamos a comenzar hablando desde el Antiguo Testamento, cómo se profetizó acerca de este niño, de esta manifestación. Y usted síganos con esto y oramos que tus ojos sean alumbrados porque necesitamos entender quién era el hijo, ¿verdad? Muchos piensan que fue que Dios se quedó en el cielo, mandó al hijo y él se quedó en el cielo. Pero vamos a ver lo que dice la palabra en todo esto. Isaías capítulo 9, pastor, vamos a comenzar con el primer verso. Capítulo 9 y el verso 6. Le voy a dar lectura por aquí. Dice, porque un niño nos es nacido. Fíjate, el profeta hablando ya. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, se llamará el nombre del niño, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo acomodamos todos esos nombres, pastor, en un niño? Bueno, ahí es donde empieza la polémica. Ahí es donde empieza el que entendamos qué era lo que venía, porque ese niño obviamente nació de una virgen, un poco raro porque las vírgenes no paren. Ajá. Pero este niño, cuando nació de la virgen, pues ya automáticamente hay que llamarle hijo, porque todo lo que nace de una madre se le llama hijo. Ajá. Así que hijo nos es dado, pero luego inmediatamente que dice eso, comienza a hablar de unas cualidades peculiares que tenía este bebé. Lo primero que dice es que el bebé sobre su hombro tiene el principado. ¿Qué significa eso? Eso significa que este niño que nace viene con toda la autoridad sobre todo principado. Gloria a Dios. Este no es un niño más, este es un niño corriente. Este niño viene con el principado sobre su hombro. Luego le da otra expresión, le dice, este niño se llama admirable. Gloria a Dios. Esto me acuerda una vez allá en Jueces cuando Manoa, el papá de Sansón, le recibió la profecía de que le iban a hacer un nene también. Y entonces Manoa le dice,
¿cuál es tu nombre para que cuando esta profecía se cumpla nosotros te reconozcamos y te adoremos? Y el ángel le dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? O sea, este niño que se le dice admirable, ya ese atributo, ya ese nombre de admirable venía de mucho más antes, porque Dios en su trono, antes de que naciera el niño, él era el admirable. Qué tremendo eso, ¿verdad, pastor? Cómo los atributos de Dios mismo comienzan a manifestarse en un niño. Lo de consejero se lo dejo a usted, pastor. Sí, consejero, bueno, la Biblia habla del Espíritu Santo como un consejero. Es nuestro paracleto, ¿verdad? Que nos ayuda, nos guía, nos recuerda. Quiere decir que ese niño haría la labor de consejero. Y uno dice, bueno, es el Espíritu Santo el que hace la labor. Bueno, en ese niño estaba el Espíritu Santo. Ahí es que estamos entrando ya en materia con esto. Algunos piensan, bueno, el niño vino del cielo y allá se quedó el admirable y el consejero. No, la Biblia llama al niño. Usted tiene que llamarle al niño admirable. Usted tiene que llamarle al niño consejero. Y lo próximo, tiene que llamarle al niño Dios fuerte. Aquí es donde los judíos, pastor, ellos no entendieron quién fue Jesús. Porque esto es una profecía mesiánica. Y los profetas, los judíos, perdón, creen en el profeta, en el ministerio del profeta Isaías. Y ellos creyeron en esto que él escribió, pero no vieron la manifestación en Jesús. Y hay algunos protestantes cristianos que tampoco creen en Jesús como un hijo, el hijo de Dios, pero no lo ven como consejero, no lo ven como admirable, no lo ven como Dios fuerte, lo ven como el hijo de Dios solamente, pero no lo ven como Dios fuerte. Y ahí está la equivocación. Amén. Luego la próxima expresión causa más problemas todavía, porque después que dice que el niño es admirable, que es consejero, que es Dios fuerte, luego llega y dice, el niño es el Padre eterno. Ay, Padre. Cuando dice el Padre eterno, yo no sé cómo usted toma esto, creyente que me está viendo y me está escuchando en esta mañana. Pero un niño que por nombre tenga Padre eterno, tenemos que llegar a la conclusión de que no es la manifestación de un niñito que nunca estuvo, sino que es la manifestación en un cuerpo de un Dios eterno. ¡Aleluya! Que ya era. En aquel cuerpo moraba y habitaba toda la plenitud de la deidad de Dios, estaba metida en aquel niño. Podríamos decir que Dios dejó su trono, como lo dice la palabra. Podríamos decir que el cielo se vació en aquel momento, un momento crítico en la historia, y nosotros somos parte de eso. Qué bendición tan tremenda, pastor, de haber existido en un tiempo donde en nuestra historia ahora nosotros entendemos que 2020 años atrás, oye, nació 2053 atrás, porque él vivió 33 años. Ajá. Y el calendario gregoriano comienza a contar desde la muerte de Jesucristo para acá. Sí. Qué tremendo que quien estaba en aquel pesebre no era un nene que lo mandaron. Era Dios mismo que vino a habitar en un cuerpo por primera vez para saber lo que era ser un ser humano, saber lo que era tener hambre, saber lo que era experimentar cansancio. Dios manifestado en carne. Bueno, lo dijo el ángel, dijo, este niño se llama Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así es. El que estaba arriba bajó y se metió en aquel cuerpo que dio a luz la Virgen y ahora es Dios con nosotros. Hay un corito, pastor, que yo sé que usted se acuerda de la vieja guardia. Yo lo cantaba cuando pequeño, decía, tú dejaste tu trono y corona por mí al venir al Belén a nacer. Quiere decir lo cantábamos, pero no lo creíamos. No lo creíamos. Y ahí lo confirma Colosenses capítulo 2, verso 5, o Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, donde él dice que él se despojó a sí mismo. Y tomando forma de siervo, se humilló hasta lo sumo. Dios mismo se despojó de su gloria. Si usted, hasta que usted no vea a Dios dentro de ese cuerpo,
Óigame bien, hermano y hermana que me está escuchando. Yo no sé hasta dónde usted está entendiendo esto. Hasta que usted no sepa que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mientras usted esté buscando al Padre fuera de Jesús, mientras usted esté buscando a Dios fuera de Jesús, ese es el tropiezo de muchas religiones. Oh, te aceptan que Jesús fue un gran profeta, que Jesús fue un hijo muy obediente al Padre, uno más de lo que el Padre tuvo. Un hijo muy sobresaliente. Hasta el primogénito lo aceptan, pero no aceptan que Jesús es Dios. Usted tiene que entender cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Él dijo, nadie va al Padre, es que el medio para llegar a Dios era ese cuerpo que Dios se puso, que se llamó Jesús. Yo recuerdo, pastor, que yo estaba manejando un carro y había un sticker, ¿no? Una calcomanía una calcomanía en el bumper del carro que decía María, la Madre de Dios. Porque ahí sí algunos, ¿verdad? Creen que en ese caso, pues María es la Madre de Dios. Dicen que el niño es Dios. Pero yo le dije a la persona que estaba conmigo, yo le dije, yo le pondría un sticker que dijera Jesús, el Padre de María. Porque Jesús era el Padre, Él se llamará Dios fuerte, Padre eterno. Ella tuvo al Hijo, pero en sí era el Padre, porque el Padre estaba dentro de Él. No fue eso lo que dijo Jesús con sus discípulos. Le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. Y él dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre que está en mí, dijo él, hace las obras. Amén. Y hay una declaración del escritor de la Epístola de los Hebreos que lo pone tan bonito. Dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Qué lindo. O sea, para ver a Dios, de la única forma que podemos ver a Dios es a través de Jesucristo. Gloria a Dios. La gente piensa que es que Jesucristo nos va a llevar a Dios, pero no es eso. Es que el que ha visto a Jesús ha visto a Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible. Amén, amén. Bueno, esa cita, pastor, del Antiguo Testamento fue, valga la redundancia, fue citada en Lucas capítulo 1 y el verso 35, cuando el ángel se le apareció a María y le dijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Claro, porque como tú decías, pastor, todo lo que nace hay que llamarlo hijo, porque tú no puedes parir un padre. Él parió el hijo, aunque el padre estaba dentro del hijo. El padre estaba en el cuerpo ahí metido, porque el Espíritu Santo hizo sombra. María no fue concebida por José. Ella parió después, y dice la Biblia, ese es otro tema, tuvo hermanos ¿verdad? Hijos de José y ella. Pero en esa concepción no hubo mano humana. Fue Dios mismo que hizo sombra sobre ella. Hay un estudio, pastor, que se hizo en Italia sobre el manto de Turín. ¿Cuántos recuerdan el manto de Turín? Ajá. Y lograron sacar algunas de las muestras de sangre que tenía ese manto que una vez se quemó en una iglesia. Ajá. Y hicieron el análisis del ADN de esa sangre y encontraron que nadie tiene sangre como esa. Mira, pero fíjate, a mí el detalle que me llama la atención también es que cuando Isaías empieza a anunciar a este niño, como tú decías, los judíos, llegó un momento que sencillamente no lo creyeron y no lo aceptaron, porque ellos esperaban un Dios fuerte que los libertara de los romanos y que hiciera tantas cosas. Y el Dios fuerte, después Isaías más tarde, allá en el capítulo 53, abre el capítulo con tristeza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál anuncio? El anuncio que dio en Isaías 9, que dijo que ese era el Padre eterno. Aparentemente y obviamente no lo creyeron. Él dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor para que se pueda creer, pastor? Pero fíjese, cuando empieza a hablar de ese niño que ya era un hombre, cuando lo comienza a describir, dice, se convirtió de un niño a un varón de dolores, experimentado en quebranto. Wow. Y nosotros como que escondimos de él su rostro. O sea, la atracción de aquel niño en Belén, después de 33 años,
perdió su atractivo. Dice, no hay atractivo para que le deseemos. ¿Por qué? Porque el hombre lo crucificaron y aparentemente pues vino y se fue. Pero tampoco, al igual que la Navidad y el advenimiento, no se entendió lo que había ocurrido cuando ese niño, ahora hombre, muere, lo que él logró. Nosotros lo entendemos, pastor. Nosotros tenemos el privilegio de que tenemos toda la compilación de la palabra y hemos creído por fe, sabiendo que aquel niño se sacrificó a sí mismo para limpiar nuestros pecados y para trasladarnos de un reino de las tinieblas al reino eterno del Señor. Gloria a Dios, qué lindo. Y otra evidencia está en Mateo capítulo 1, versos 22 y 23, citando también lo que dijo el profeta Isaías. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, que en este caso fue Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre admirable. Este es el hijo que traducido es Dios con nosotros, el Hijo, Dios con nosotros. Amén. Isaías 17:14, pastor, lee de la siguiente manera, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y la traducción de Emmanuel es Dios con nosotros. O sea, lo dijo una y otra vez, el profeta mesiánico lo habló. Eso está en Isaías 7:14. Así que las evidencias están. Fíjese que cuando Lucas hace mención de algo que otros escritores no hicieron mención. Y allá en Lucas capítulo 1, ¿verdad? El verso 13 dice, Lucas capítulo 13, hablando de María, perdón, de Elizabeth. Cuando el ángel se le pareció a Elizabeth, que fue, ella quedó embarazada, no podía concebir y quedó embarazada de Juan el Bautista, ¿verdad? Y el ángel también vino y entonces le dijo, pero el ángel le dijo a Zacarías en este caso, no temas porque tu oración ha sido oída, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Tremendo. Bueno, eso es verdad. Esto fue primo de Jesús. Pero en Mateo capítulo 3, hablando todavía de Juan el Bautista, dice, él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Fíjense que no solo fue profetizado la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús, sino fue que profetizado el ministerio de Juan el Bautista. Aquel que preparó el camino venía anunciándose ya de antemano, y los judíos no pudieron distinguir los tiempos, pastor. No pudieron identificar que ese niño era Dios mismo. Juan lo vio. Juan lo dijo, pero cuando Jesús vino a bautizarse, dice, pero ¿para qué tú quieres que yo te bautice si tú me tienes que bautizar a mí? Amén. Él le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, pastor, los pastores que estaban en el desierto esa noche, sí, reconocieron porque vieron la estrella, eran magos, eran personas también que conocían, eran astrólogos, ¿no? Y por años habían estado esperando una señal en el cielo. Y fíjese, los magos vieron la estrella que los iba a guiar hacia donde estaba este niño, que era un niño especial. Ellos lo entendieron, los pastores vieron la estrella y lo entendieron y fueron a adorar, pero el pueblo nunca entendió. El pueblo sencillamente está como están los cristianos de hoy, que celebran Navidad, pero no saben exactamente lo que están celebrando. Ellos piensan que es un niño separado de Dios. Y nosotros no podemos separar a Jesús de Dios, porque si lo hacemos, entonces entramos en una turbación. En Jesús habita toda la plenitud de Dios corporalmente. No hay Dios fuera de Jesús. Amén. Pastor, yo sé que me imagino que en la mente de algunos hermanos viene la pregunta, pero ¿y cómo hacemos, dónde dejamos el Padre? ¿Verdad? Porque Jesús muchas veces dijo, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Padre mío, ¿por qué me has desamparado en la cruz?
pero ellos no se entiende que Jesús tenía que ser fiel a su manifestación de hijo, ¿verdad? Él no podía hablar como padre. Es más, en un momento lo querían apedrear, lo estaban juzgando porque él decía, el Padre y yo uno somos. Ustedes están buscando dos, somos uno. El Padre y yo es uno solo. Y entonces lo buscaban para apedrearlo porque siendo hombre se hacía pasar por Dios. Entonces, pero él tenía que ser fiel como hombre. Él tenía que cumplir. Él tenía que ser tentado en todo. Él tenía que tenía que pasar por padecimiento. Él tenía que aprender obediencia. Pero era Dios mismo el que estaba allí. Dios, como Dios no puede morir, pastor, Dios es eterno, Dios es inmortal, se buscó un cuerpo que no tuviera influencia humana de hombre, que simplemente María fuera como una incubadora. Y ahí hizo sombra, esa palabra que es Dios, se manifestó, el verbo se hizo carne, Dios se hizo carne. Y allí ese cuerpo que sale de Dios, que es Dios mismo, ese espíritu que está en él es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo. Por eso es que por eso es que decían, ¿y por qué tú dices que Abraham vio, tú estás hablando de Abraham y tú no tienes ni 50 años? Y él dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Y entonces ya no soportaban porque estaba hablando como Dios mismo. Y en esta precisamente queremos que la iglesia entienda. Era precisamente este misterio, pastor. Este es el misterio de la piedad. Es un misterio que es muy difícil para los cristianos de hoy. Este es el cuco, como dicen. Esto le mete miedo a cualquiera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la unificación de un padre y un hijo para convertirlos y para llamarlo Dios mismo. Cuando nosotros decimos Jesucristo es Dios, mucha gente se escandaliza. Porque no. Jesucristo es Jesucristo el nene y Dios es Dios el Padre. Y entonces hay esa noción equivocada de que cuando hablamos con Jesús estamos hablando porque Él intercede para nosotros, para el Padre. Y no es así, no es así. Cuando tú estás hablando con Jesús, cuando tú haces tu oración a Dios, tú estás orándole al Padre de las luces. Tú estás orándole al Padre eterno. Es el mismo niño. No hay una intercesión de persona a persona entre Dios y Jesucristo. No la hay, no la puede haber, porque entonces habría que fragmentarlo. Mientras que Él es Dios, el Padre que mora en mí, dijo Él una vez. Él es el que hace las cosas. Cuando Él habló, yo soy el camino, la verdad y la vida, no dijo nadie va al Padre, dijo nadie viene al Padre, que era Él mismo. Lo que pasa es que Él hablaba en un lenguaje que a veces cuando lo miramos, Él nos causa problemas, porque nosotros pensamos en términos humanos, creemos que el misterio de la piedad se sujeta al orden humano en que nosotros vivimos, pero no es así. Él es el Hijo porque nació de una virgen. Él es el Padre porque Él fue el que se manifestó en el Hijo. Y Él es el Espíritu Santo. Son tres manifestaciones de tres cosas en la misma persona. Hay personas que separan al Espíritu Santo de Jesucristo y de Dios cuando oyen que Jesús dijo, yo enviaré al Consolador para que esté con ustedes. Pero el Consolador era el consejero, que era el mismo. Una vez Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Este día como que lo dijo más claro. Pero quien habita dentro de nosotros, pastor, en nuestro espíritu, es Dios mismo. En forma de lo que se llama y se conoce como el Espíritu Santo. La dirección que recibimos es la de Dios mismo mediante ese consejero que es el Espíritu Santo, que no es otra cosa que Dios mismo. Qué precioso que Isaías 9:6 lo explica y lo declara y lo aclara de esa forma. Usted dice que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y Pablo dice en Gálatas 4 que hemos recibido el Espíritu de su Hijo. Exacto. Entonces no son dos espíritus distintos, es el mismo Espíritu Santo, es el Espíritu de su Hijo, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios, que es Dios, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces la pregunta es, pastor, alguien puede estar pensando, bueno, entonces cuando yo oro, tú tocaste un poco de eso, cuando yo oro,
Aquí, ¿quién está en el cielo? Estará el Padre en un trono grande y entonces el Hijo en un trono chiquito y el Espíritu Santo volando como una palomita por el lado. Ahí es que está la confusión. La Biblia siempre habla de un solo trono. Fíjate que él dice, para que se siente conmigo en mi trono, los que han vencido, para que se siente conmigo en mi trono, que ahí fue donde Dios nos sentó, juntamente con él en lugares celestiales. Dice, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Pero no es que son dos tronos, es que el mismo trono donde él se sentó, que resucitó, ascendió y se sentó en el trono en toda majestad, porque dice que se sentó en su majestad. Ahí fue que Dios nos sentó juntamente con él en los lugares celestiales. No hay dos tronos. Usted no puede ver dos personas porque está dividiendo a Dios. Dios en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y pastor, yo quería mencionar también que el advenimiento de Jesús a la tierra, con sus 33 años de existencia aquí en la tierra como ser humano y su ascensión al cielo, trajo un cambio permanente en el cielo de algo que nunca había estado allí. Porque fíjese que cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice, mira Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces le explica y le da todo el proceso. Le dice, primero, Dios fue manifestado en carne, que ese manifestar en carne no es otra cosa que el nacimiento de la Virgen, con su alumbramiento y todo, pero después dice, visto por los ángeles. Los ángeles nunca habían visto a Dios, nunca nadie le había visto. ¿Por qué, pastor? Porque no tenía cuerpo, no tenía cuerpo. Ahora, 33 años después, cuando sube, llega una persona con extremidades, con facciones, a sentarse en aquel trono. Y desde ese momento el cielo sufrió un cambio permanente, drástico, que nunca había estado allí. Aleluya. Después dice, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria, después que los ángeles lo vieron. ¿Dónde los ángeles vieron a Jesús? Lo vieron en el pesebre. Y lo vieron durante todo su ministerio en el pesebre. Dice la palabra que se vieron huestes angelicales por todas partes. Todos bajaron del cielo a ver qué era lo que había sucedido, visto por los ángeles. Luego después dice, recibido arriba en gloria, el mismo que estuvo abajo. O sea, es un cambio drástico, es un cambio que si nos ponemos a meditar en eso, nos damos cuenta que el nacimiento de la Virgen, la Navidad, no fue otra cosa que Dios penetrando al reino humano y consistiéndose como uno de nosotros, constituyéndose como uno de nosotros, para ahora subir al cielo con un cuerpo que comió en la tierra antes de irse, un cuerpo glorificado. Cuando el escritor de Hebreos habla de él, dice, oh, este sacerdote, este es un sacerdote que sabe compadecerse de nuestras debilidades. Está hablando de un hombre que está sentado en el trono. ¿Cómo ese hombre sabe compadecerse de nuestras necesidades? Luego él mismo lo explica cuando dice, fue tentado en todo, sufrió todo lo que sufrimos nosotros. Ahora cuando usted y yo pedimos, él sabe lo que usted está pidiendo porque él lo experimentó. Ese es el sacerdote que tenemos sentado, el niño, el Padre eterno, el Dios fuerte que está sentado en el tercer cielo. Gloria a Dios, qué lindo, qué lindo. Fíjese, pastor, que cuando Jesús muere y resucita, Apocalipsis lo explica como un drama. Dice, no se halló a nadie digno de abrir el sello, de abrir el libro. Y dice, de momento vieron a uno como de cordero, ¿verdad? Hablando ahí de la manifestación de Dios, Dios que no había sido visto porque nadie había visto a Dios jamás, se vio en la persona de Jesús. Jesús fue la imagen, lo visible de Dios fue Jesús, esa carne que Dios se puso. Cuando Jesús muere, Dios no muere, lo que muere es Jesús, el Hijo, muere y entonces el Espíritu, ahí hay una circuncisión, pastor. Por eso es que Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahí es donde se divide el Padre, el Espíritu, del cuerpo. Y ahí muere, pero al tercer día dice que el Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos. El Padre mismo le dio vida. Y hoy ese Espíritu Santo mora en nosotros.
Qué tremendo. Esto es cuando el apóstol Pablo explica este fenómeno, porque esto es un fenómeno. Sí. Él dice que Jesús dice, nosotros fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, pero ¿cuándo se efectuó? Se efectuó en la circuncisión de Cristo, no en la circuncisión del niño al octavo día. Eso era un rito, un rudimento de la ley. Fue cuando se separó del cuerpo, pastor, en aquel momento cuando dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? El cuerpo se separó del espíritu y dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Fue sepultado aquel cuerpo, pero la tumba no lo pudo detener. Amén. Al tercer día volvió a levantarse. El primero que sale del reino de los muertos, el primero que sale victorioso, destruyó a la muerte, destruyó también a Satanás, pastor. Amén. Hay cristianos que todavía lo tienen vivo e invalidan el sacrificio de Cristo. Dice que con su muerte él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, que esto es el diablo. Lo vemos en Hebreos capítulo 10, verso 14. Entonces, ¿qué pasa? Si no entendemos eso, hemos perdido toda la noción de lo que es la Navidad. Navidad es la visita de Dios. Navidad es el nacimiento de Dios para estar como uno de nosotros. Navidad no es otra cosa que Dios mismo manifestado en carne. Gloria a Dios. Hay otro verso aquí, pastor, en Colosenses 2. Colosenses 2, verso 2. Pablo dijo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ahí hay dos, ¿verdad? Parece dos literalmente, pero después dice, en quien están. En otras palabras, el Padre y Cristo están en uno, en quien están escondidos todos los tesoros. Y después dice, porque en él habita, verso 9, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo quería que los colosenses entendieran el misterio de Dios y el Padre, que son uno, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Exacto. El verso 3 es clave y hay que leerlo con inteligencia, porque dice en quien están, no dice en quienes. Si el verso 2 estuviera hablando del Padre y de Cristo, el verso 3 gramaticalmente sabemos que debía de decir en quienes están, que son dos personas, si fueran dos, pero ahí dice el misterio de Padre y de Cristo, en quien una sola persona están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Amén, gloria a Dios. Bueno, y hay un verso más, pastor, que yo tengo por aquí para ir ya cerrando, que se encuentra en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y yo creo que este verso explica todo lo que hemos hablado en este día. Dice, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. ¿Cuál era la forma de Dios? Espíritu. Porque Dios es espíritu. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó quedarse en espíritu aferrado a esa manifestación, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante. Pastora, ahí es que está la misericordia de Dios, que Él se hizo uno como nosotros. Por eso es que Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Por eso es que Él nos entiende. Por eso es que Él conoce nuestras debilidades. Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, aquí nos ganó a todos. Se humilló más a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, por lo cual Dios, el Espíritu, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oh, yo espero, hermano, que usted esté en este grupo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, aleluya, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, vamos, confiéselo, hermano, que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre, para gloria del Espíritu de Dios que está en él. Gloria a Dios. Un detalle interesante aquí, pastor, en la Biblia textual. En la Biblia textual ese verso dice, el cual
existiendo en forma de Dios. Míralo ahí. Existiendo en forma de Dios. ¿Cómo existía Jesús antes de nacer? Existía en la forma de Dios. Y luego, entonces se despoja. Quien se despojó de todo eso era el que lo tenía todo, que era Dios. Jesús no tenía nada porque él venía a nacer en el pesebre. Dios mismo fue que se despojó de toda su gloria. Y cuando dice, si se despojó, se desvistió, se descendió, se bajó a lo que es humanamente. El escritor de Hebreos dice que vino a hacerse menor que los ángeles. Vino a hacerse ser humano, menor que los ángeles. Pero cuando habla ese descenso, dice que es de Dios mismo. No está hablando de Jesús. Pastor, yo creo que sería apropiado decir, Jesús no existía en el cielo porque Jesús nació en la tierra. El ángel le dijo a María, llamarás su nombre Jesús, Yeshua, que traducido es Dios con nosotros, pero traducido es Salvador, dice Lucas, porque él viene como Salvador para salvar a todo su pueblo de los pecados. Era la misión de Dios mismo, pastor. Hay un concepto equivocado en la iglesia del Señor, pastor, que no pueden ver a Jesús como Dios porque dicen que Jesús tuvo un comienzo. Y Dios nunca comenzó, Dios no tiene principio ni fin. Pero aquí en Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo. Ya cuando comenzó el mundo, ya era el verbo, y el verbo era con Dios. Este es Jesús, está hablando de Cristo. Y el verbo era Dios, ya Dios estaba. Lo que pasa es que no se había manifestado en carne como hijo, y la manifestación de hijo, eso sí, la manifestación de hijo comenzó en el vientre de María, pero ya él existía, ya Dios. Por eso es que cuando él se para en el monte de Jerusalén, que nosotros estuvimos allí, pastor, hace unos años, allí en Israel, él se paró sobre ese monte y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos? Y la gente dice, pero si este hombre no tiene ni 33 años y esto pasó hace miles de años atrás. Claro, como dice Pedro, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas ya estaba en ellos, ya Dios estaba en ellos a través de su Espíritu en los profetas, profetizando acerca de esta palabra. Y hay que entenderlo así. Y pastor, ahí en Juan 1, es lindo porque dice, en el principio era el verbo. Ajá. Y el verbo era con Dios, pero después dice, y el verbo era Dios. ¿Cuántos hay ahí? Hay uno. En el verso 2 dice, no dice estos, era en el principio. Y en el verso 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Pero ¿quién era el verbo? ¿Quién fue que hizo todas las cosas? Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verbo era Dios mismo. Era Dios. Lo dice Juan. Y en el verso 14, siempre me ha gustado ese verso porque dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo? El Dios que hizo toda la tierra. Aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Pero aquel verbo era Dios mismo, era Emmanuel, era el Padre eterno, era el príncipe de paz. Qué lindo. Pastor, ¿qué hacemos con este verso? Romanos capítulo 9, verso 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermano que me escucha, ponga ahí conmigo. Vamos, diga, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Póngalo ahí, si usted lo ha entendido en este día. Ponga ahí, Cristo es Dios sobre todas las cosas. Vamos a ver si usted se atreve a escribir si usted aprendió la lección de hoy. Ponga ahí, Cristo es Dios sobre todas las cosas. Vamos a ver desde dónde, quién es el primero que me pone eso. Ya Neri lo viene anotando ahí, él era el logo de vida. Claro que sí. Vamos a ver quién pone Cristo es Dios sobre todas las cosas.
Qué lindo entender ese misterio de la piedad. Pastor, trae un consuelo maravilloso eso. Oh, sí, eso nos alegra porque pone nuestra oración en línea. Ya no estamos orándole media hora al Espíritu Santo, media hora al Padre y media hora al Hijo. Hay cristianos que piensan que si le oran a uno y no al otro se molesta, que Dios se molesta. Pero cuando tú te diriges a Dios, al Padre eterno, al Príncipe de paz, al Dios fuerte, Él es el Espíritu Santo, Él es Dios y Él es el Hijo. Todo es el mismo personaje. Amén. Bueno, ahí comenzaron los hermanos, Doris Patalano, Glenda Vélez, Margarita Ramos, Francis Herrera, Ángela María, Yadira Chávez, Zulma, Erlin Camboa, todos están diciendo Cristo es Dios sobre todas las cosas. Pastor, si no entendemos esto, no estamos cortos. No estamos entendiendo el misterio que fue que Dios se hizo hombre. Si no entendemos esto, no entendemos la Navidad, pastor. No entendemos la Navidad. No entendemos la Navidad. Pastora Carla Treminio, también de allá de Nicaragua, Doramis, lo dicen, Cristo es Dios sobre todas las cosas. Gloria al Señor. Hermano, este es uno de los misterios, yo diría el misterio más fascinante, más excitante que hay en la palabra, porque explica lo que ninguna manifestación pudo hacer. Amén. Lo que nadie pudo alcanzar, lo que ningún profeta, ni Mahoma, ni ninguno de esos grandes hombres que impactaron naciones, ninguno pudo hacerlo. Jesús, que luego al resucitar fue llamado Jesucristo porque no vio corrupción. Amén. Hay un pueblo judío, pastor, que todavía está esperando la manifestación del Mesías. Nosotros por fe lo creímos y obviamente esa fe nos la dio Dios mismo y creemos por el Espíritu Santo, pero cuando la sorpresa para ellos va a ser que el día que el Señor descienda a establecer su reino aquí en la tierra y a redimir a los judíos, porque Pablo nos explica que hay un tiempo para los gentiles, pero luego Dios ya cuando se cumple el tiempo de los gentiles viene a tratar con su pueblo. Sí. El chasco que se van a llevar ellos cuando vean que el que despreciaron es el que los viene a liberar, en la forma de que ellos lo esperaban, que era un libertador. Pero qué chasco de decir, wow, lo tuvimos en nuestras manos 2000 años atrás y lo dejamos ir. Era él mismo, el que nació allá en Belén, ese mismo era. Y ese es el asunto, ¿no? De que Dios se va a manifestar y dice que lo van a ver, los que lo traspasaron lo van a conocer porque viene para manifestarse. A veces yo pienso que por esa razón él se llevó ese cuerpo, pastor. El cuerpo es la evidencia. La evidencia de que fue el mismo que fue anteriormente. Gloria a Dios. Hay dos versos aquí que quiero tocar para darle validez a lo que hemos hablado. Hebreos capítulo 13, el verso 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo, no ha cambiado, el mismo Dios. Y entonces en Apocalipsis capítulo 1, verso 17, cuando le vi, dice Juan, cuando le vi la manifestación de Jesús, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y en el verso 8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Oye, gloria al Señor, qué lindo. Me encanta porque él dice, yo soy el primero y el último, y después le dice, para que no te equivoques, yo fui el que estuvo muerto y ahora vivió. Es el mismo, le dice Juan, yo soy el mismo que era, el que murió, el que resucitó, aquí estoy contigo. Y lo tocó con la mano derecha diciéndole, tranquilo, que yo estoy a cargo de todo esto. Tremendo estudio, pastor. Qué lindo. Quiere decir, pastor, que él murió, perdón, él se manifestó en carne, vivió 33 años, fue clavado en una cruz, fue sepultado, ese cuerpo resucitó, no vio corrupción, ese cuerpo ascendió, se sentó y cuando él venga, viene con ese cuerpo porque
tiene un cuerpo glorificado porque Él no solo nos salvó a nosotros, sino que adoptó nuestros cuerpos y un día tendremos un cuerpo semejante al cuerpo que Él tiene, al de la gloria suya, conforme a Filipenses capítulo 3, verso 21. Un cuerpo semejante al de la gloria suya. Y el anuncio de los ángeles, pastor, en el libro de los Hechos, cuando él se iba elevando, los ángeles mismos no sabían la hora ni el día, pero los ángeles dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ajá. Este mismo Jesús que ustedes ven subiendo, así mismo como va subiendo, así mismo va a bajar un día. Lo van a ver exactamente igual, porque pastores no se pone viejo. Ajá. Él tiene la fuente de la juventud encima. Yo me imagino que su rostro está como estaba a los 33 años de su edad. Santo. Es tremendo que vamos a ver un personaje que se identifica con nosotros. Gloria a Dios. No vamos a ver un Dios en una forma abstracta. Vamos a ver un ser que tiene nuestras mismas cualidades. Un ser que se identifica con nosotros. Sí. Un ser que en estos mismos momentos está intercediendo por nosotros. Aleluya. Porque Él es nuestro sumo sacerdote, que se sabe compadecer de nuestras debilidades porque las tuvo como las tenemos nosotros. Ese es el que va a descender, entendiéndonos, en conociéndonos. Qué lindo que nos conoce, pastor, en persona. Dios te conoce a ti, Dios me conoce a mí. Dios conoce a cada uno. Nerio, Dios te conoce. Elkin, Nadie, Dios te conoce. Todos nos conoce por nombre, conoce nuestros cabellos, conoce nuestro ser físico. Él se encarga de todas nuestras cosas, pastor. Amén. Ese es el que viene. Gloria a Dios. Pastor, yo quiero orar siento que hay personas que están entendiendo este misterio. Amén. Están entendiendo esta palabra. Si usted es uno de esos que ha entendido, si usted es una persona, un hermano, una hermana que nos está escuchando en esta hora y usted dice: hoy entendí que Jesucristo es Dios. Si usted lo entendió, póngalo ahí como testimonio. Yo quiero orar por usted. Quiero orar por aquellos que están siendo iluminados, por aquellos que quieren comprender este misterio, porque Pablo dijo: oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados.